días a todos y a todas. Realmente me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, previo a iniciar mi presentación quisiera aprovechar para saber qué público tenemos. Quisiera consultarles quiénes de ustedes representan a organizaciones de productores o pymes en el sector. Organizaciones de productores o pymes, cooperativas, asociaciones u otra figura. Muchas gracias. ¿Quiénes de ustedes representan a comercializadores, a exportadores? Excelente, bienvenidos. ¿Quiénes de ustedes representan a instituciones financieras? Muy bien. Solo vi por ahí atrás, muchas gracias. ¿Quiénes de ustedes representan a ONGs, instituciones de gobierno o desarrolladores de capacidades? Excelente. Muy bien, les agradezco mucho. Esto es importante para mí porque realmente lo que vamos a hablar los involucra a todos ustedes. Y para cada uno de ustedes la metodología y la herramienta desarrollada por Scope Insight ofrece un valor agregado. Gracias por hacernos partícipes de este evento. Bueno, ya mis antecesores referían quién es Scope Insight. Scope Insight es una empresa global fundada en Holanda. Es la primera empresa especializada en la calificación de riesgo de organizaciones de productores en el sector agrícola en países en desarrollo. ¿De dónde surge Scope Insight? Scope Insight surge precisamente de todos aquellos elementos que hemos estado escuchando en este evento. El día de ayer se hacía referencia a cómo está creciendo la población mundial, cómo con ese crecimiento acelerado de la población mundial también está creciendo la demanda de alimentos, cómo el sector agrícola está contribuyendo a la generación de empleo, a la seguridad alimentaria, a la contribución en cuanto al mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Pero precisamente también ayer dentro de las presentaciones que se tuvieron nos hacían referencia a que para esto ese crecimiento acelerado cada vez ejerce mayor presión sobre los recursos naturales. Ese crecimiento acelerado también requiere de que tengamos mejores condiciones en cuanto a la productividad, organizaciones de productores cada vez más profesionales. Pero para ello, también, como se muestra acá en esta diapositiva, los agricultores, los productores necesitan tener acceso a financiamiento para poder ser más profesionales, acceso a financiamiento para ser más competitivos. Y definitivamente para tener ese acceso a financiamiento, también necesitan ser desarrollados en sus capacidades, porque lo contrario, lamentablemente, no van a ser bancables. Esta es una gráfica donde tenemos datos comparativos de la generación de empleo, de lo que es la contribución al Producto Interno Bruto y luego lo que es el acceso a financiamiento, es del África. Y ustedes pueden observar cuál es la brecha que existe entre el acceso a financiamiento y la importancia del sector. Ahora, eso no es una realidad únicamente para el África, también lo es para nuestros países. Podemos observar ahí que existe siempre esa brecha financiera. Ahora, ¿por qué es que existe esa brecha financiera? Bueno, dependiendo de con quién platiquemos, así van a ser las respuestas. Si platicamos con las personas que representan al sector financiero, bueno, seguramente nos van a decir, no tenemos información confiable de qué organizaciones de productores son bancables y cuáles no lo son. Resulta ser de que la información está dispersa. La información que se dispone no es confiable. Las organizaciones requieren de préstamos que son relativamente pequeños y los costos administrativos son demasiado altos. Y bueno, y seguramente nos podrán agregar al listado otros cuantos argumentos más de por qué no facilitar el acceso a financiamiento. Pero por su lado también tenemos, visto desde las organizaciones de productores, entiéndase cooperativas, asociaciones, sociedades anónimas, entre otras, de que las organizaciones de productores no han logrado alcanzar su bancabilidad, en principio porque todavía no son
no han sido desarrolladas profesionalmente. Muchas veces el desarrollo de capacidades ha estado orientado a la formación en aspectos meramente de producción. Tal vez ustedes recuerdan una de las presentaciones que se hacía el día de ayer por parte de ICA, en donde hacía referencia a algunas investigaciones que luego en el paso del tiempo se dieron cuenta de que, bueno, no eran suficientemente aprovechadas porque no estaban precisamente vinculados los estudios a las necesidades de mercado. Entonces, en la región, me refiero a Centroamérica en especial, podemos encontrar organizaciones de productores que han sido formadas para producir, muy buenos productores, pero no han sido desarrollados como buenos empresarios. Luego, resulta ser de que tampoco, a falta de profesionalismo, tampoco tienen el acceso a los recursos para tener el acceso a los mercados y por lo tanto el acceso a financiamiento. Y el apoyo, como lo decía, insuficiente en el desarrollo de negocios. Entonces tenemos una serie de barreras que nos causan esa brecha entre las organizaciones de productores y las instituciones financieras. En principio, barreras en la confianza, lo que hacíamos referencia a la disponibilidad de información confiable, a la disponibilidad de información de las diferentes pymes que existen en nuestros países. Barreras lingüísticas, las organizaciones de productores no están hablando el mismo idioma que las instituciones financieras y viceversa, tampoco los desarrolladores de capacidad. Barreras físicas, tenemos regularmente los bancos, las instituciones financieras y su capacidad instalada para la atención de este tipo de créditos, regularmente en las ciudades de nuestros países, pero a nivel del área rural no se tienen realmente esas capacidades instaladas y por lo tanto hay una barrera allí física y como tal la barrera de información. Muy bien, entonces Scope Insight precisamente surge en respuesta a cómo facilitar el acceso a financiamiento a las organizaciones agrícolas. Y para ello entonces desarrolla una metodología que está orientada precisamente a evaluar cómo está el nivel de gerencia, el nivel de profesionalismo, la confiabilidad y la solvencia de las organizaciones de productores. Para eso entonces Scope Insight toma como referencia conceptos básicos como la escuela de Porter, todo el concepto de competitividad, el Balance Scorecard, toma como referencia las necesidades financieras de prestamistas sociales, entiéndase Root Capital, Oikocredit, Pyme Capital, entre otros. Toma como referencia las necesidades de información financiera de banca local, en este caso a nivel de Centroamérica, Guatemala, que es en donde empezamos. Seguramente iremos a tener los insumos de Nicaragua dentro de poco tiempo. Toma como referencia las necesidades de los desarrolladores de capacidad, entiéndase ONGs, instituciones de gobierno, entre otras. Toma como referencia los protocolos de certificación existentes, U-Certify, orgánico, los diferentes protocolos. Todo eso lo lleva a la metodología SCOPE. Disculpen de que no hablo inglés y entonces tengo dificultades, pero SCOPE como referencia son las siglas de los términos en inglés de Scoring Organizational Performance. Seguramente no lo dije bien, me disculpo. Pero en español, calificación de riesgo organizacional, o también lo podemos interpretar muy adecuadamente como evaluación del desempeño organizacional. Ambas traducciones son muy alineadas con lo que provee la metodología. Esta metodología, entonces, ¿qué es lo que hace? Evalúa 9 áreas de gestión de la organización de productora. En principio, a lo interno de la organización, evalúa cómo ésta se desarrolla a nivel de operaciones. Evalúa cómo la organización maneja todos sus aspectos internos, todo lo que es gobernabilidad, organización interna, planificación de negocios. Cómo la organización maneja su gestión financiera, cómo maneja los aspectos de sustentabilidad ambiental y social. Todo esto hacia lo interno de la organización. Pero luego también la metodología sigue una lógica de evaluación de la interacción de la organización en su cadena de valor. En ese sentido, se evalúa cómo la organización está gestionando sus proveedores, cómo la organización está gestionando también sus mercados. Y de igual manera contempla aquellos aspectos que son, aquellas áreas que son externas a la organización, pero que definitivamente van a ayudar
o van a limitar su profesionalismo. En ese sentido, se evalúa cómo la organización está manejando riesgos externos. Este capítulo se refiere específicamente a riesgos climatológicos, riesgos biológicos, ambientales. Hago este énfasis porque cada uno de los capítulos que he hecho referencia es una evaluación de riesgo la que se está haciendo. Luego, también se evalúa cómo la organización interactúa con sus facilitadores, todos aquellos que le pueden apoyar a desarrollar sus capacidades. Entiéndase, ONGs, instituciones de gobierno, municipalidad o gobierno local, su interacción con la comunidad, entre otros, todo aquello que le pueda ayudar a tener un mejor desempeño. Y luego hay un noveno capítulo en donde se evalúa el desempeño financiero. Ya este es en donde básicamente, en base en los resultados de los estados financieros, se evalúa cómo está la rentabilidad, cómo está la solvencia, la liquidez, el endeudamiento de la organización. A su vez, cuál es la tendencia, cómo los datos se muestran en cuanto en el tiempo en cuanto a esos resultados. Estos 9 capítulos a su vez se desagregan en 31 subcapítulos, y estos a su vez en alrededor de 200 puntos de control. Digo alrededor porque la metodología permite ser personalizada de acuerdo al tipo de organización, de acuerdo al sector en el que trabaja la organización, si está en agricultura, si está en pecuario, si está en ganadería o en forestal. Y también permite adaptarse de acuerdo a la actividad que desarrolla la organización en la cadena de valor. Si está únicamente en producción, si está en procesamiento, en comercialización, en exportación. Entonces, de acuerdo a eso, la herramienta se adapta y podrá que se utilicen los 200 puntos de control o menos. Cada uno de estos capítulos, estos subcapítulos y estos puntos de control son calificados, bueno, existe un sistema de ponderación en el scope que es calificado del 1 al 5, lo que al final nos dará una calificación global de la organización que nos permitirá identificar cuál es su nivel de profesionalismo, todos estos elementos que hablábamos ahí. Entonces, por ejemplo, para las instituciones financieras será muy fácil decir, bueno, nos interesa trabajar con organizaciones que ya están en un nivel de profesionalismo con una calificación, por favor no se van a sesgar por el número que voy a hacer referencia, 3.5 hacia arriba. Digo no se van a sesgar porque para una institución financiera posiblemente sea el perfil del tipo de organización que esté buscando, pero posiblemente haya otra que quiera correr más riesgo y que esté dispuesta a utilizar una calificación menor, por supuesto con condiciones de repente más duras para asegurar el retorno del financiamiento. Bueno, esto entonces les decía nos da una ponderación total que la tenemos por capítulo, por subcapítulo y por punto de control. Estas evaluaciones, como ya lo explicaba, son llevadas a cabo por asesores que han sido capacitados y acreditados por Scope Insight. En este caso les comento que en Nicaragua, precisamente en Becoma, tomó este liderazgo y la PEM. Y bueno, hemos iniciado ya con el avance en la calificación de organizaciones agrícolas en el sector. Bueno, en esta diapositiva la voy a pasar muy rápido porque no pretendo entrar en profundidad con la metodología, pero básicamente para que ustedes tengan referencia de esos 31 subcapítulos a los que hacíamos referencia. En gestión interna, como les decía, se evalúa todo lo referente a gobernabilidad, a organización interna y a planificación de negocios. Pero luego en el capítulo de operaciones se evalúa todo lo relacionado a logística, entiéndase logística de almacenamiento, equipamiento, maquinaria, infraestructura, todo aquello que le permite realmente a la organización poder operar oportunamente dentro de su mercado. Todo lo relacionado a producción y procesamiento. En sustentabilidad, como ya lo había anticipado, todo lo referente a cómo la organización maneja los aspectos sociales y los aspectos ambientales. En gestión financiera, lo referente a la gestión como tal en el área financiera, sus proyecciones financieras, planificación y luego cómo utiliza la organización financiera esa información. Luego, en su relación con proveedores, cómo se da esa logística en la adquisición de los suministros, la logística de la entrada, en donde es considerada ahí también a su socio como un proveedor. Cuando me refiero al socio dentro de la membresía de este tipo de organizaciones.
En mercados, de igual manera, cuál es la logística de mercado, cómo está manejando los riesgos relacionados a precio, a volumen, a condiciones requeridas por el mercado, su estrategia de mercadeo. Riesgos externos, ya lo habíamos referido, igual facilitadores, entonces, y de igual manera ya había hecho referencia a desempeño financiero. Estos son los 31 subcapítulos que integran el SCOP. Bueno, es importante compartirles de que entonces, como resultado de la calificación de desempeño, se obtienen 3 productos. El primer producto es un perfil. Este perfil básicamente su énfasis es en la información financiera. Cuáles los estados financieros de la organización, su desempeño financiero, su volumen de ventas, su volumen de compras, quiénes son sus socios en la cadena de valor, quiénes son sus principales proveedores, quiénes son sus principales desarrolladores de capacidades e información organizacional. Todo lo que una institución financiera regularmente le va a requerir a la organización productora para considerar si es sujeta de crédito o no. Para una institución financiera, entonces, como quienes están aquí representados, será muy fácil poder hacer una prospección rápida de clientes con base en estos perfiles. Luego, el segundo producto es un reporte de evaluación. El reporte de evaluación está diseñado para que sea usado específicamente a lo interno de la organización productora y en todo caso por su desarrollador de capacidades. Y este le va a mostrar por cada una de las áreas evaluadas en dónde están las áreas fuertes y en dónde están las áreas en donde debe enfocarse en su mejora la organización, lo que le permitirá por lo tanto tener un plan de desarrollo empresarial que le permita ser más bancable, que le permita ser más interesante para sus clientes. Luego hay un tercer producto que es el reporte consolidado. El reporte consolidado básicamente está diseñado para la organización cliente que está interesada en las evaluaciones. En este caso, por ejemplo, Becoma, APEN, están desarrollando evaluaciones. Esas evaluaciones se tendrá al final un reporte consolidado que permitirá tener un benchmarking en donde permita comparar cómo está el resultado de estas organizaciones entre las organizaciones evaluadas en el proyecto, entre estas organizaciones y otras que han sido evaluadas por Scope Insight en el sector, entre estas organizaciones y otras evaluadas a nivel global. Compartirles también de que Scope Insight, para poder cerrar esa brecha financiera, entonces tiene un portal. Y en ese portal hay una suscripción ahí de instituciones financieras, Root Capital, Ecocredit, los que hice referencia. Se busca también de que a ese portal puedan tener acceso exportadores, comercializadores, y que potencialmente entonces ahí encuentren los perfiles de las organizaciones de productores evaluadas. También para las organizaciones de productores, para que ustedes tengan toda la confianza, hay acuerdos de confidencialidad que han sido firmados, una con los clientes del portal, acuerdos de confidencialidad firmados con las empresas, con las ONGs que están desarrollando la evaluación y con cada uno de los técnicos, con cada uno de los profesionales que realizan esta evaluación, de tal manera que su información esté protegida. De esta manera, entonces, pensemos, esto hablando hipotéticamente, hay una ONG que quiere ingresar a trabajar a Nicaragua y le interesa trabajar con determinadas organizaciones, podrían ingresar, una vez tengan suscripción al portal, podrían identificar, por ejemplo, qué organizaciones de productores están en determinada cadena de valor, que cumplan con ciertas condiciones, de que sea tipo cooperativa, por ejemplo, de que esté en tal nivel de calificación, de que, que disponga de tales certificaciones, y ya con eso entonces le va a desplegar el sistema qué organizaciones cumplen con esos criterios. De igual manera para un banco. Muy bien, vamos a hablar del valor agregado entonces, visto desde cada uno de los actores que participan dentro del proceso. Para la organización de productor, definitivamente le va a ayudar a mejorar su productividad. La organización va a tener la oportunidad de identificar en dónde están sus áreas fuertes, pero también en dónde están sus áreas de riesgo por cada uno de los puntos de control evaluados, lo que le permitirá enfocarse en un plan de mejora y lograr esa mejora en su productividad. Le permitirá lograr mayor transparencia en el mercado. Quienes están acá, los exportadores, los comercializadores, las instituciones financieras, las mismas ONGs que trabajan en desarrollo de capacidades, no me dejarán mentir de que para ustedes es mucho más atractivo hacer negocios, entrar en una relación de cooperación con una organización que es transparente, que con aquella de la cual no se dispone de mayor información. Luego, le permite construir trayectoria.
definitivamente, una vez la organización ha sido evaluada, una segunda evaluación le va a permitir mostrar cómo ha ido mejorando su profesionalismo, su solvencia, su liquidez, cómo es más atractiva. Luego, para los clientes en el portal, entiéndase las instituciones financieras, los comercializadores, los exportadores. Para ustedes el sistema les permite tener una mejor selección de clientes. A ustedes les permite tener un mejor due diligence. ¿Cuánto le cuesta a una institución financiera obtener todo ese bagaje de información que le provee el perfil? ¿Cuánto tiempo le requiere? El ser parte de este sistema le permite tener un acceso rápido, en tiempo récord y a bajo costo. Y además tener acceso a información confiable. Luego, para los desarrolladores de capacidades, definitivamente les va a permitir, en principio, identificar en dónde están las brechas de desarrollo organizacional y por lo tanto dar un acompañamiento dirigido, un acompañamiento focalizado a donde realmente la organización lo necesita. Como decía, muchas veces nos hemos enfocado a desarrollar a las organizaciones, por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas, en buenas prácticas de manufactura, pero les cuento de que las evaluaciones en una tendencia global muestran que es en gestión interna, en aspectos de gobernabilidad y en gestión financiera en donde estamos descuidando su desarrollo. La evaluación permitirá entonces ajustar ese plan de desarrollo de acuerdo a las necesidades propias de cada organización. Les permitirá tener un benchmarking, ir comparando cómo están los resultados entre cadenas de valor, entre las organizaciones dentro de la misma cadena de valor, cómo estamos en relación a otros países. Para APEM, por ejemplo, ¿por qué no decirlo? Están compitiendo por recursos contra una Export en Guatemala, contra un Funder en Honduras. Esta herramienta le permitirá poder identificar cómo está la efectividad de las estrategias desarrolladas en relación a esos otros países. Le permitirá, por lo tanto, también enfocar sus estrategias para poder mostrar ante esa cooperación realmente qué tan efectivo se está haciendo con el uso de los recursos. Le permitirá hacer un mejor monitoreo y una evaluación, tener una línea base y a partir de esa línea base poder hacer evaluaciones consecutivas que le permitan ir evaluando cómo está avanzando esa organización, evaluar si efectivamente la estrategia está siendo funcional. Muy bien, de esto ya hablé, entonces vamos a hablar. Y por qué no decirlo, un punto muy relevante que no lo he mencionado, definir la estrategia de salida. No todo el tiempo se va a poder acompañar a esas organizaciones de productores. Muy bien, esto es básicamente para dar un ejemplo, pero la calificación de las organizaciones nos proveerá de información de benchmark que nos permita entonces identificar cómo es que tenemos el universo de las organizaciones de productores. Esto visto si fuera Nicaragua nos permitiría entonces comprender, bueno, en dónde tenemos concentrada la mayoría de organizaciones de productores, si está en un nivel bastante profesional o todavía hace falta mucho que desarrollarlas. Nos permitirá identificar, por ejemplo, qué pasa con organizaciones que tienen certificación. ¿Será que tienen el mismo nivel de profesionalismo que aquellas que no lo tienen? Realmente esta gráfica muestra las diferencias. Nos permitirá, como dije, comparar entre países, entre sectores, entre las diferentes organizaciones, cuál es su desempeño. No será lo mismo para Becoma que para Beco Andino, por ejemplo, la estrategia. Definitivamente el desempeño es diferente. Muy bien, algo importante con lo que quiero cerrar esta presentación. Bueno, ¿de dónde viene Scope Insight? Ya hicimos referencia a dónde viene la metodología. Compartirles a ustedes que por el momento son 713 las organizaciones de productores que han sido evaluadas. En este mes están en proceso alrededor de 600 evaluaciones en camino, que están por ser finalizadas. Luego, la experiencia de la aplicación en 22 países. Por lo tanto, tener una herramienta que es global, tener un enfoque sistémico como indicadores estandarizados. Estos son los países en donde se está teniendo presencia. Aquí todavía hay algunos países que no se refieren porque las evaluaciones están en proceso. Ecuador, por ejemplo. Muy bien. Este dato ya lo mencionamos. Con esto se ha alcanzado a 2.1 millones de pequeños productores y las evaluaciones, de acuerdo a estudios que se han realizado, aportan el 85% de las necesidades de información que requieren las instituciones financieras. Muy bien.
Bueno, me voy a limitar en cuanto a esto, pero compartirles de que a nivel internacional se ha formado la AMEA, una alianza para poder enfocar, para poder abordar integralmente, sistémicamente ese ecosistema de agronegocios, en donde lo que se busca es que Scope Insight, la evaluación Scope, sirva como un lenguaje en común entre los diferentes actores, que les sirva a los desarrolladores de capacidades para poder profesionalizar a esos productores, pero a su vez a las instituciones financieras, a los comercializadores y exportadores para establecer relaciones de negocio. Y que esto dé un ecosistema de aprendizaje que cada vez permita ir cerrando esa brecha de acceso a financiamiento. Bueno, les agradezco por su atención. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta, estamos a la orden. Muy bien. Quiero compartirles de que las condiciones son variables. Si la evaluación se hace a través de Becoma, entonces será Becoma quien, por ejemplo, que es un socio que ha sido acreditado y capacitado por Scope Insight, que tiene un acuerdo suscrito, entonces es Becoma quien define esa relación. De igual manera, Scope Insight ha suscrito un acuerdo con APEN y entonces será APEN quien defina ese proceso. Si la evaluación es realizada directamente por empresas, por asesores relacionados directamente a Scope Insight, la evaluación podrá andar entre un costo de $1,500 a $2,000 por organización productora. Esto va a depender del número de evaluaciones, de la ubicación de la organización productora, entre otros elementos. Entonces, tómenlo solo como una referencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Les voy a agradecer si fueran tan amables de indicar su nombre y a qué institución o organización representan. Buenos días, mi nombre es Giselle Chavarría de Oicocredit. Una consulta, ¿de quién es Scope Insight? Porque lo iba a mencionar, pero creo que no lo dijo al final. Muchas gracias. Bueno, Scope Insight es una empresa privada y precisamente es una empresa privada, sí, con un fin social, porque lo contrario para las instituciones financieras, las evaluaciones que realizan no serían independientes. De hecho, les decía, las evaluaciones, en este caso, por ejemplo, en la relación con APEN, en la relación con Becoma, ellos realizan la evaluación, pero la calificación, el control de calidad, la generación del perfil y el reporte es realizada por Scope Insight. Ahora, algunos de los shareholders de Scope Insight, tenemos a Rabobank, un banco holandés. También tenemos a ICO, el IFC, entre otros. Ustedes pueden visitar la página de Scope Insight, está publicada y ustedes ahí encuentran el detalle de esa información también. Gracias. Muy bien, si no hay otra pregunta, bueno, mi estimado. Siempre tu nombre, por favor, y a quién representas. Bienvenido. Solo para estar claro, ¿ustedes solo preparan información para el sistema financiero o ustedes también otorgan financiamiento? De otorgar ustedes financiamiento, ¿en qué condiciones y plazos lo otorgan? Scope Insight no otorga financiamiento, de lo contrario no lograría que sus evaluaciones sean independientes. Lo que provee, como decíamos, como resultado de la evaluación es un perfil con el cual la institución financiera entonces tiene toda la información que regularmente necesita para considerar si una organización productora es bancable o no, e información adicional que le permite tener una prospección rápida de clientes. No será lo mismo para Oicocredit que una organización se acerque por sí sola a tener la evaluación de 30, 100, 200 organizaciones de productores y entre esas entonces con el perfil prospectar de manera rápida quienes cumplen con el perfil que ellos buscan. A su vez, facilitar información que regularmente una institución, una organización productora por sí sola le es difícil mostrar, como por ejemplo su relación con clientes importantes. Organizaciones como Oicocredit, como Root Capital, utilizan como garantía, por ejemplo, los contratos. Bueno, contratos con empresas en Europa regularmente. Entonces, el perfil permite mostrar todo ese bagaje de información. Gracias.